aquí a este plug. Aquí tenemos el botón de prueba 21. Vamos a ver si apaga la luz. Efectivamente es el 21. Lo apagamos, cortamos aquí. Ya ven ustedes, y alumbró a través de la batería. Si se va la corriente, ella va a alumbrar. Apagamos el breaker, ella alumbra. Si la corriente regresa, ella se apaga. Aquí vamos a poner una luz de emergencia. Vamos a correr una tubería para entrar en este panel y alimentarlo del mismo circuito que está alimentando la luz que alumbra esta eléctrica room. Vamos a ver. Le quitamos la tapa al panel. Cuidado. Aflojando todos los tornillos. Y ponemos esta tapa a un lado. Ponemos el nivel para abrir un agujero sobre el panel. Marcamos sobre el panel para que quede completamente vertical. Ponemos un cartón para que no caigan limallas dentro del panel. Abrimos el orificio de media pulgada. Quitamos el cartón con la limalla. Ponemos un conector EMT de media pulgada y lo apretamos bien seguro. Preparamos un tramo de la tubería. Colocamos un coupling para continuar la tubería. Apretamos uno de los extremos, le ponemos un Unistro strap al tubo sobre el panel para fijarlo. Preparamos el resto de la tubería que necesitamos, le cortamos el sobrante, limpiamos el tubo para que no afecte los cables. Ponemos un conector EMT en la caja de 2x4, conectamos el tubo al coupling, ponemos la caja al final del tubo, apretamos el tornillo del conector a la tubería. Ponemos el nivel para fijar la caja, barrenamos para el primer tornillo, le ponemos un tornillo Tapcom de concreto, barrenamos para el segundo tornillo y ponemos el otro tornillo de concreto y apretamos el tubo en el coupling. Ahora vamos a correr un cable verde de tierra, un cable blanco de neutro y un cable negro para el vivo. Conectamos el cable de tierra de la caja, conectamos la tierra de la caja con la tierra de la línea. Aquí tenemos la luz de emergencia. Apretamos estos dos clips al mismo tiempo para abrirla. Esta luz va a ir así en esta posición con los botones hacia abajo. Esta base la vamos a montar en esta posición sobre la caja. Ponemos sobre la caja el mod ring que nos va a dar la distancia de los huecos de la base de la luz de emergencia. De acuerdo a los huecos del mod ring, vemos los huecos que debemos abrir en la base de la luz de emergencia, este y este. Abrimos los huecos correspondientes en la base y comprobamos que coinciden estos dos a la tierra por costumbre, y por si acaso vamos a poner un rabito para tenerlo ya instalado, aunque no lo vamos a necesitar en este tipo de luz de emergencia. Montamos la base usando los dos tornillos que ya hemos puesto en el motorrín de la caja. Sacamos uno de los tornillos para ponerle una arandela y lo mismo hacemos con el otro y los ajustamos los dos a nivel. Esto trabaja en ese negro, el negro LED, lo que quiere decir que este va a ser el vivo y este blanco y neutro, y que se puede instalar en 120 volts hasta 277 voltios. Entonces aquí dice remover este tornillo y conectar la batería. Aquí tenemos esta batería que se recarga con el voltaje que está aplicado a la luz de emergencia para cuando se va la corriente. Entonces es que esta luz de emergencia enciende mientras la corriente está puesta
enciende, solo encenderá cuando deje de haber corriente en el circuito de alumbrado de aquí, de esta electrical room o de esta habitación de electricidad. Entonces conectamos la batería aquí a este plug. Listo. Y ponemos este tornillo aquí. Como esta luz de emergencia es completamente aislada, no trae cable para conectar a tierra, entonces esta tierra la dejamos dentro de la caja. Conectamos aquí el neutro. El negro lo conectamos al vivo, a lo que va a ser el vivo. Entonces guardamos esto para dentro de la caja. Este también. Estamos acá arriba. Y ahora aquí tenemos el botón de prueba, que cuando pongamos la corriente, si apretamos este botón, es que debe alumbrar, simulando que se fue la corriente en el circuito y empieza a funcionar las luces con la batería. Vamos a ver. Entonces vamos a poner esta así para acá y esta ahí. Ahora vamos a instalar en el circuito de la luz de esta habitación de comunicaciones y electrical room a la misma vez, pero vamos a buscar el circuito de esta luz que funciona a través de ese switch. Vamos a buscarlo acá en el panel. Cuidado. Vamos a buscar cuál es el breaker que alumbre este circuito. Vamos a ver, debe estar en el panel schedule. Digo, en la leyenda del panel, luz electrical room, light electrical room, o sea, las luces de aquí de este cuarto es el 21. Vamos a comprobarlo. 21. Vamos a ver si apaga la luz. Efectivamente es el 21. Ya sabemos que es el 21. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Es este azul que está aquí. A ver, efectivamente. Entonces ahora tenemos que alimentar ese luz de emergencia de este circuito 21. No problemo. Comprendo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo aquí. Bien apretado esto. Aquí tenemos suficiente. Primeramente vamos a conectar. Tenemos la barra de tierra y acá tenemos la barra del neutro. Conectamos el verde o tierra en la barra de tierra. Conectamos el blanco neutro en la barra donde están instalados todos los neutros. Este es el vivo, que va a ir aquí con este azul, pero lo vamos a poner acá arriba. Ahora este circuito lo vamos a apagar para poder conectarlo. Apagamos este circuito, que es el 21. Este cable que está aquí. Lo apagamos. Cortamos aquí. Porque tenemos que alimentar
la luz de emergencia de este mismo circuito. Y este negro ahora va a ir aquí. Y ya de esta manera el negro de la luz de emergencia está conectado al circuito de luz de esta habitación. Ya podemos ponerlo de nuevo. La luz de emergencia está apagada porque el circuito está alimentado. Ven ustedes, el botón se ve ahí verde, indicando que hay corriente. Si yo lo aprieto, las luces deben alumbrar, que es lo mismo. Ya ven ustedes, lo que hice yo apretando ese botón fue quitarle la corriente y alumbró a través de la batería. Ahora, si se va la corriente, ella va a alumbrar. Lo mismo que si apagamos el breaker, se van a apagar las luces, pero va a encender la luz de emergencia y trabajar a través de la batería. De esta forma, apagamos el breaker, ella alumbra. Mientras no haya corriente, ella va a estar consumiendo la corriente de la batería hasta que se acabe. Si la corriente regresa, ella se apaga y la batería se sigue recargando para la próxima vez que se vaya la corriente. ¡Perfecto! Ahora vamos a poner la tapa del panel. Bien, probamos una vez más. Hemos terminado. 21. Se fue la corriente, encendió la luz de emergencia, está trabajando con las baterías, llegó la corriente, se apaga hasta que se vaya la corriente de nuevo. Mientras tanto está cargando la batería. Bien amigos, es todo por ahora, hasta la próxima.